Bienvenidos a Conociendo a Dios. Dios está presente con nosotros todos los días. Nos está ayudando en lo cotidiano. Dios no nos ha dejado solos. Y el mandato de Dios de que no se inclinen a los dioses viene allí desde Éxodo capítulo 23, donde encontramos, y obviamente en otros lugares de la palabra, el mandato de no inclinarnos, de que el pueblo no se inclinara a los dioses. Y seguramente tenía previsto Dios los dioses de los lugares donde ellos iban a ir o donde iban a habitar los alrededores. Los pueblos vecinos iban a tener dioses, por lo tanto podrían ser llamados, invitados o por sí mismos, llevados por la ignorancia y la carne, inclinarse a dioses que no son Dios. Por lo tanto, el mandato fue y el mandato es no inclinarnos a otro Dios que no sea Dios. Y también la promesa de que Dios estaría con ellos, lo dice: mi ángel enviaré delante de ti. La promesa de la presencia de Dios con ellos. Y podemos pensar también en la presencia de Dios con nosotros hoy. Y entonces tenemos el versículo 28. Versículo 28 de Éxodo capítulo 23 dice: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera el Ebeo, el Cananeo, el Eteo delante de ti. Y sigue diciendo el 29: no los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Y luego el 30 dice: poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces habla de que Dios les iba a dar victoria, pero no una victoria total, inmediata, sobre sus enemigos, sino una victoria paso a paso, una victoria progresiva, por decirlo de alguna manera. La pregunta es, ¿por qué? Y no lo dice allí exactamente, pero podemos pensarlo. Dios, ¿por qué deja luchas? Dios, ¿por qué no quita cosas totalmente? En el caso del pueblo de Israel era simplemente quitarle todos sus enemigos. Porque Dios dejó una parte de ellos. Y podemos pensar en que esos desafíos diarios, ese trabajo permanente hacia la libertad, hacia no tener enemigos alrededor, ese trabajo continuo iba a exigir, por decirlo de alguna manera, iba a hacer que el pueblo de Israel dependiera de Dios. Porque cuando yo estoy con cosas que me superan, con cosas no sé qué hacer, entonces en aquellos momentos seguramente, y deberíamos hacerlo en todo momento, buscamos a Dios. Señor, ¿y entonces qué hago? Señor, no sé qué hacer. Señor, te pido por esto, te pido por aquello. Entonces vemos la necesidad de dependencia de Dios. Pero pienso que a través de los años se levantarían otra generación que no conocía de primera mano, como testigos oculares, lo que Dios había hecho en el desierto, pero que sí podía percibir, ver las guerras, las luchas contra los pueblos vecinos y cómo Dios daría la victoria. Eso les daba a ellos la posibilidad, o más bien la oportunidad, de apreciar el obrar de Dios, de apreciar cómo Dios liberta, cómo Dios ayuda, cómo Dios guarda,
cómo Dios acompaña en un proceso de libertad. En este caso, hablando del pueblo de Israel rodeado de enemigos. Y como dice la escritura, poco a poco. A veces, muchas veces, quisiéramos las cosas inmediatas, la solución instantánea. Pero Dios no da una solución instantánea aquí en Éxodo capítulo 23. Da una solución, es eficaz, es oportuna, pero no es inmediata, es progresiva, es como un proceso, es como un enseñarnos a tomarnos la mano cada día con Él e ir hacia adelante. Entonces, por eso dice, allí en el versículo, no los echaré delante de ti, en el versículo 29, no lo echaré delante de ti en un año, para que no te quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Pero también sigue diciendo en el 30, poco a poco lo echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y a la misma vez dice Dios, versículo 32, hablando de alianzas con los pueblos vecinos, dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses, porque hacer alianza con aquellos pueblos llevaría de un grado o de una manera o de otra a que ellos tuvieran esa alianza con dioses que no son Dios. Encontramos un mandato similar allí en Corintios cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí dice, no te harás alianza con ellos ni con sus dioses. No habla de no saludar, no habla de odiar, más bien habla de no hacer pactos, convenios con personas que no tienen temor de Dios y que aman sus dioses, porque llevarán tarde que temprano al que ha creído hacia separarse, apartarse de Dios de una manera o de otra. Por eso dice aquí la advertencia, no harás en el 32, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Es clara la palabra de Dios acerca de las advertencias, acerca de los no y por qué no, y acerca de los sí y por qué sí. Dios nos ha hablado hoy. Ten cuidado, que el Señor te ayude a no hacer alianza con aquellos que Dios dice no hagas alianza, pero también a reconocer que la fuerza es de Dios, que el poder es de Dios, quien da la victoria es Dios y que Dios permite que tengamos tiempos con Él como lo ha sido este momento de abrir la escritura. Que el Señor bendiga tu vida.